Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Me agarraron de sorpresa casi, hermanos, porque yo estaba esperando que iban a pasar a cantar otros más. Yo dije, wow, y de repente dice el hermano, bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y qué bueno, hermano, estamos agradecidos porque Dios ha sido maravilloso con nosotros, amén. Nos ha salvado. ¿Cuántos están alegres? Ok, salude al que está a su lado, hermano, y dele una sonrisa ahí porque la hermana está saluda al bebé ahí, le está. Ese está muy bueno, hermano. Amén. ¿Cuántos están listos para que Dios les hable? Amén. Creo que Dios tiene un propósito con su iglesia. Amén. Primero es llevarla al cielo. Pero mientras no llegamos al cielo, es que sepamos nosotros cómo conducirnos aquí en esta tierra y cómo tratarnos entre nosotros mismos. Creo que una iglesia, hermanos, que estudia la palabra de Dios, aunque venga quien venga a quererlo engañar, no lo va a poder. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Amén. ¿Cuántos están preparados? Fíjense que yo estaba leyendo esta semana un versículo que se encuentra en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y ahí dice que el pueblo Esdras preparó su corazón. Tenía un solo propósito, dice. Ahí no sé si la hermana nos lo pudiera poner, Esdras. Porque Esdras sabía, dice, ¿qué dice? ¿Preparado el qué? Su corazón para inquirir. Otra traducción dice, para aprender. Y entonces ahí y entonces ahí dice que había preparado su corazón. Y luego dice que conocía muy bien, era escriba. Pero el 7, ahí en el versículo 7, hermana, dice que había preparado su corazón y también lo que estaba haciendo era enseñárselo. Había preparado su corazón. Mire, yo quiero que usted lo lea para que prepare el suyo también. Para cumplirla y después para enseñarla en Israel todos sus estatutos. Así es que usted y yo tenemos esa tarea. Dice que era un propósito que tenía Esdras. ¿Cuántos tienen ese propósito aquí? Qué poquitos, hermano. ¿No les da pena? ¿Cuántos tienen ese propósito? No, ustedes están más duros que saber qué, hermano. Todavía no quieren levantar a algunos y dice, a veces nosotros que no nos gusta que nos digan qué hacer. Por eso es que hacemos esas cosas, ¿no? Vamos a la Biblia, al capítulo 11 de Lucas, 11 del Evangelio según San Lucas, y el versículo 14. ¿Habrá alguien que está por primera vez aquí entre nosotros? Levante su mano, queremos verle, saludarle. ¿Habrá alguien o todos somos de casa? Bueno, creo que todos somos de casa. Esta noche vamos a considerar lo que es el capítulo 11 de San Lucas y iniciaremos dando lectura el versículo 14. ¿Ok? Dice la palabra del Señor así, mire. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. ¿Y qué dice después? Y la gente se maravilló. ¿Y qué dice el 15? Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido,
contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo y el que conmigo no recoge, desparrama. Palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude en esta hermosa hora. Padre que estás en los cielos, nosotros alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta hermosa y maravillosa hora. Has reunido, Señor, este grupo de hermanos. Hemos llegado a este lugar con un solo propósito: de adorarte, de glorificarte, de bendecirte y de estudiar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, háblanos a cada uno, Señor. Yo soy el primero que necesito, Señor, aprender de ti, Señor, y también mis hermanos, oh Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que nos hables, que te glorifiques, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno, edificándonos, Señor, exhortándonos, consolándonos, Señor, pues el propósito de tu palabra es ese. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Amén, así es, hermano. Alábenle que Él vive. Y sí que nos ayude también. Esta noche, hermanos, quiero considerar lo que es la destrucción de la iglesia. Ese tema es un poco raro, ¿verdad? La destrucción de la iglesia lo vamos a ir considerando un poco a medida vaya pasando el tiempo. El énfasis de esto está en el versículo 17 y 18 de la porción de Lucas, que dice de la siguiente manera, mire, el 17 y el 18. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido, dice, contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Si le presta mucha atención, en esos dos versículos, el 17 y el 18, hay tres palabras que hacen el común denominador de esta porción. Y es la palabra dividido. Dividido. Ahí en el 17 dice que todo reino dividido. Luego dice una casa dividida. Luego dice si Satanás está dividido. Tres veces. Tres veces. Y tal vez nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que un reino se destruya? ¿Cómo es posible que una casa se destruya? Ahí nosotros vemos que dice primero un reino, luego una casa, y luego habla también acerca de la misma obra de Satanás. Pero ¿cómo es posible que un reino se divida o una casa se divida? Mire, hermanos, yo recuerdo que allá en El Salvador, en el tiempo de la guerra, habían dos grupos, ¿no? La guerrilla
y el ejército. Y algunos de ellos tenían una, ¿cómo se llama? Consigna, ¿no? Consigna. Y era que un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido, decían ellos. Y yo no le había prestado atención mucho, pero al venir leyendo la palabra de Dios, me doy cuenta que esa gente de alguna forma en algún momento sacaron ese concepto de lo que el Señor mismo habló. De esto, hermanos, esta es una verdad universal, que si algo está ahí plantado, pero surge una división, eso se va a destruir. Es una verdad universal. El mejor de los proyectos, queridos hermanos, el mejor de los proyectos fracasa si no hay algo que se le llama unidad. El mejor de los proyectos va a fracasar si no existe unidad. Cuando hay división, ningún plan, por muy bonito y por muy sólido que parezca, cuando hay división, un plan, queridos hermanos, no va a ir hacia adelante, no va a prosperar. Yo quiero que usted preste mucha atención a esta palabra, porque esto, hermanos, es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Mayormente los que de alguna forma tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios. Mayormente usted que de alguna forma ha conocido un poco a Dios. Mire, nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener bien claro esto, que si hay divisiones, ningún plan prosperará. Por ello es que Satanás, escúchelo bien, por eso es que Satanás causa divisiones entre los cristianos en este caso. Por eso es que el diablo por cualquier lado trata de meter lo que es división. A veces nosotros no somos maduros por muchas razones. Porque no leemos mucho la palabra de Dios, o porque somos soberbios, o porque de alguna forma nos gusta salir en caballito blanco. Y déjeme decirle que Satanás está esmerado. Yo sé que Satanás, si le mete fornicación o adulterio a alguien acá, destruye a él personalmente, o a una familia, al más que si va más lejos. Pero si le mete división a este grupo, él sabe que es capaz de terminar. Y ahora es cuando nosotros debemos de estar muy atentos. Queridos hermanos, nosotros vemos que al dividirnos nosotros como cristianos, o muchas veces nos dividimos sospechando unos de los otros. Yo no me puedo juntar con el hermano Ángel porque yo sospecho que algo se trae. Yo no me puedo juntar con el hermano Matute porque yo me sospecho que algo se trae. Y vamos causando esa división. Yo no me puedo juntar con el hermano Héctor porque no nos llevamos. Porque yo a veces quiero salir como sobresaltar. ¿Sabe? Tenemos un gran problema los evangélicos, los cristianos, que somos el único ejército que se fusilan entre ellos mismos. Nosotros no oramos cuando alguien está caído, casi y restáuralo, Señor. Nosotros lo que decimos, algo ha de haber hecho, algo ha de estar pagando. Yo sabía que le iba a tocar, yo sabía que la tenía que pagar. Y nos vamos. Y présteme mucho su atención, porque yo necesito que usted se lleve esto en su corazón y en su mente. Présteme la mayor atención que jamás haya prestado, porque esto es tan importante. Porque una iglesia, querido hermano, que vive en división, es una iglesia niña, es una iglesia carnal, es una iglesia inmadura. Es una iglesia que no entiende que está aquí en este lugar sentado porque alguien allá pagó el precio para que usted fuera reconciliado con el Padre.
Porque quizá usted no ha entendido que alguien pagó el precio y derramó su sangre para que usted y yo ahora nos llamáramos hermanos. Para que usted fuéramos de una misma nación de arriba. Para que usted y yo fuéramos también una familia en Cristo. Ahora tú y yo somos familia, no por rasgos sanguíneos, sino porque hay un solo Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres, que vino y nos rescató de nuestra vana manera de vivir y ahora nos ha hecho sentar junto con los príncipes de su pueblo, dice la palabra del Señor. Y a veces nos dividimos por sospechas. Ese fulano es pecador, yo no me puedo juntar con él. Porque muchas veces nosotros ayunamos, pero ayunamos para hermanos con propósitos o fines equivocados. Imagínense que hay evangélicos diciéndole: Señor, aquí vengo en ayuno y en oración para que me reveles la vida de fulano. Imagínense, hermano. Eso es ridículo. ¿Cuándo debería decirle: Señor, aquí vengo para dejar toda mi carnalidad y aquí vengo para que me moldee, porque yo soy barro en tus manos? Y la Biblia dice que yo en tus manos cada día estoy siendo moldeado, estoy siendo trabajado. Pero no, las sospechas causan división. Nos fijamos en puntos débiles del hermano para hacerlo a un lado. Nos fijamos, yo voy a buscarle la patita de donde coge a usted para acabármelo. Y no se junte conmigo porque yo soy santito. Y ese es el problema de los que hay en esta vida cristiana. Tiene que haber algo que se llama equilibrio. No puedes creerte demasiado porque oras o lees o ayunas, ni tampoco te tienes que ir al otro extremo de dejar de hacerlo creyendo que ya estás completo. Si ayunas, hazlo para que Dios trabaje en ti primero, para que Dios trabaje en mí primero, para que Dios nos haga más a la imagen de su Hijo. Si lees la Biblia, gloria a Dios, hazlo para conocer al que te perdonó. Y a última instancia, si Dios te da el privilegio de enseñar, pues hazlo también para guiar a los demás en una sana interpretación, en una sana doctrina, no en ocurrencias personales. Yo les decía a algunos hermanos esta semana que yo venía manejando un día y me preguntaba: ¿y si yo me pusiera a gritar en el púlpito todas mis ocurrencias? Todo lo que a mí se me ocurre. Hermano, ustedes, algunos se fueran alegres, algunos aburridos y algunos haciendo sus propios comentarios acerca de mi persona. Pero de repente algo me dijo en mi corazón: sí, hacelo y yo me las arreglo contigo. Porque aquí viene el hermano desde Glen Burnie. ¿Usted sabe cuánto tiene que manejar él desde allá? ¿Cuántas millas le mete a su carro? ¿Cuánto gas gasta semanalmente? Y que yo venga a ocupar el tiempo para hablar cosas que no tienen nada que ver, no es justo. De aquí vienen unos hermanos desde Winchester, otros de Alexandria, y que yo venga a ocupar el tiempo, hermano, para entretenerte aquí en esa banca, no es justo y es malo delante de Dios. Para causar división, no. Nos fijamos, hermano, nos fijamos en los puntos débiles del otro, pero no para ayudarle, sino para acabárnoslo. Y Cristo ya dijo: si vieres a tu hermano, o el apóstol habló y dijo: si vieres a tu hermano en una falta, tú que eres más espiritual, ¿qué dice? Ventílalo por todos lados. No, acércate a él y dile, y si lo logras que cambie, entonces has ganado un alma lo has ganado para Cristo. Cristo dijo: si ves a alguien que comete un pecado, acércatele y llama la atención, corrígelo. Si no te hace caso, llama a 2 y corrígelo. Si no, llama a 3, porque de 2 a 3 consta todo negocio. Y si ya no hace caso así, entonces dilo a la congregación: mire, ese fulano es así y asá. Hermano, un día, fíjese, le voy a contar algo aquí.
Un día yo vi a unos jovencitos ahí en una situación que no era buena. Y entonces yo dije, yo bien pudiera irle a decir al líder de jóvenes, yo bien pudiera, pero me fui directo a los muchachitos, a los dos, y les dije, ¿ustedes saben que eso está malo lo que están haciendo? Sí, me dijo, ok, ahora quiero decirte algo que te lo estoy diciendo a ti en tu cara y también se lo voy a decir a tu papá y a tu mamá para que no digas que soy chismoso, ya lo sabe que le voy a ir a decir. Para que sepa que yo tampoco le cubro las cosas. Porque una cosa es sobar el pecado, hermano. Y ver a alguien que está mal y no hacerle ver el error y decirle, hermano, necesitas ubicarte. Ese no es el evangelio. Entonces eso fue lo que hice, hermano. Me fui a los padres y le dije, mire, hermano, espero no vaya a malentender esto. Y si lo malentiende, pues me perdona, pero al menos quede entre usted y yo. Y fui y le dije la situación y me dijeron, hermano Ismael, muchísimas gracias, porque usted bien pudiera haber hecho la regazón y aquí hubiera hecho quizás mi hija sentir mal al otro hermano, y además eso me hace ver que usted está interesado en que estos niños les vaya bien. Así tenemos que ser los hijos de Dios. El amor es el único que cubre multitud de pecados, dijo Cristo. Y si usted no cree en el amor, I'm sorry, usted no ha entendido el evangelio. Si usted no ha entendido la gracia, lo siento, usted no ha entendido el evangelio. Porque de esas dos cosas es amor. Porque Cristo dijo, en esto los van a conocer, en que se amen unos a los otros, no porque prediquen bien, no porque ayunen, no porque oren, no porque canten. En esto lo van a conocer, en que se aman los unos a los otros. Y cuando yo te amo a ti, yo no estoy queriendo destruirte. Eso es lo que pasa, hermano. Nos hemos fijado muchas veces en cosas. Yo no estoy diciendo que las cosas no se tienen que tratar, pero en su debido orden, en su forma como debe ser, como la Biblia lo establece. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer. Ahora nosotros vemos, hermanos, que muchas veces nosotros, si usted ve a un hermano, a una hermana, hermano, no sea miedoso, acérquese a la hermanita, mire, fíjese que esto, mire, hermano, yo visito 5 casas en mi trabajo casi todos los días. Visito evangélicos, visito católicos, visito de todo. Y me encuentro a los evangélicos a veces de una fachada un poco rara, pero están en su casa. Yo digo, yo vine a trabajar, yo no vine a pesquisarle la vida a estos. Entonces, y allí es donde yo digo, wow, y si yo anduviera fijándome en la metidita de patas de alguien, digo, hermano, esto sería terrible. Mi vida no tendría nada de sentido en lo que es el evangelio. Pero aquí es donde nosotros debemos, a veces estamos, queridos hermanos, por fijarnos en puntos débiles, estamos violando el más alto principio de edificar o de tener éxito colectivo. Ese principio que se llama unidad. La unidad. A mí me impactó tanto algo que leí también en el capítulo 17. No sé si la hermana nos lo pudiera proyectar ahí en la pantalla. El capítulo 17 de Juan. Jesús dijo algo, que el mundo sabría que Dios lo había enviado si sus discípulos eran uno. Escuche bien esto. Jesús dijo que el mundo sabría, el mundo allá afuera se va a dar cuenta, querido hermano, que Dios lo había enviado si los discípulos de él eran uno. En el capítulo 17 de Juan, nosotros vemos ahí en el verso 20, mire, 17, 20 de San Juan, lo que se le llama la oración intercesora. Léalo conmigo. Dice, mire, no ruego solamente por estos, Jesús hablando ahí cuando está orando por sus discípulos, por estos, sino también por quienes, por los que han de creer en mí, por la palabra que ellos iban a predicar. Y luego le dice en el 21, mas ruego, dice, para que todos sean, ¿cómo dice? Dígale que estoy predicando ahorita.
para que todos sean uno. Y luego dice, ahí encuentra la palabra, allí se menciona la primera vez uno. Luego dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Luego sigue diciendo, y yo en ti, para que sean uno en nosotros, para que el mundo, que dice, crea que tú, mire qué poderoso es, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo se aman esos cristianos? Decían allá en el Imperio Romano en los primeros días. ¿Cómo se aman? Decían ellos. Pero mire, para que el mundo crea que tú me enviaste. 4 veces desde el versículo 20 hasta el 23 se menciona: la gloria que me diste yo le he dado, para que sean otra vez más uno. Están leyendo allí, hermano, no me mire a mí, si allí lea, porque necesito que ustedes lean eso. Ahí está la palabra viva. Yo solo soy un canal, hermano. La gloria que me diste, dice, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y quién está diciendo eso? Jesucristo. Y no solo le está diciendo, está intercediendo, orando. O sea, en el corazón de Jesús está que la iglesia sea unida, que sea uno. Hermano, todo cristiano que es maduro va a entender estos principios, para que sean uno. 4 veces lo menciona Cristo. Y mire, la unidad sirve para mostrar al mundo el origen sobrenatural de la iglesia cristiana. El origen sobrenatural de la iglesia cristiana. El mundo, hermanos, ahora, al ver la iglesia del Señor y dice, no hombre, ellos dicen que son hermanos, y mira cómo se pelea el fulano con el otro. Mira cómo se odian esos. Mira cómo se dividen. Como dice, hay un canto, antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamarle. Son tantos. Cada quien dice tener la verdad, y aunque ande más torcido que la mule Balaán. Hay gente que así es, hermano. Y aquí es donde la palabra de Dios dice, cómo se aman, decían estos cristianos, allá los del imperio. Con unidad la iglesia puede, queridos hermanos, hacer tanto. La iglesia, si se une, puede llegar a ganar miles de almas para Cristo. Pero en vez de ir tras las almas necesitadas, nos hacemos pedazos nosotros. Pero si la iglesia se uniera, y yo quiero decirle algo, que hay cosas que no son negociables aquí. Las doctrinas no son negociables. Pero también hay que saber cuáles son las doctrinas. ¿Cuánto sabe de doctrina usted? Hay cosas que no son negociables. Hay cosas, hermano, que no hay que realmente darles toda la atención, porque son cosas que se pueden solucionar siendo amigos entre tú y yo. Te veo en un error, hermanito, hermano Ángel, me ven en un error. O sea, acérquese a mí, hermano. Ese es el amor de Dios. Edificaos en amor. Aquí es donde dice, con unidad podemos llegar a ganar. Y sin la unidad, la iglesia solo es un cuerpo impotente. Sin unidad, la iglesia, por muy grande que sea, pero si no hay unidad, es un grupo impotente, un organismo impotente, que no puede caminar, que da un paso para adelante, pero da 5 para atrás, porque nos destruimos. Mire, si nos unimos, si la iglesia, hermanos, se une o hace lo que Cristo dejó establecido, que sean uno, como yo soy uno contigo, que ellos también sean uno, para que el mundo entienda que son de nosotros.
Si nosotros, hermano, hacemos eso, pudiéramos hacer grandes cosas. El proyecto del templo, eso se levantaría así. Así, hermano. Porque cuando hay unidad, todo se puede hacer mejor. Un hogar donde no están unidos, hermano, eso no sirve. Una familia que no está unida, eso va rumbo a la perdición. Mire, aún los impíos, cuando se unen, logran grandes cosas, tienen éxito. Si usted no lo cree, vamos a ver lo que dice Génesis, capítulo 11, y en el versículo 6. Mire, cuando los impíos se unen, hasta aún ellos pueden. Mire cómo dice. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es ¿qué? Uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que de lo que han pensado hacer. ¿Y qué dice? Nada los hará desistir. El pueblo es uno y todos estos tienen un solo ¿qué? Lenguaje. Y ya estaba en la construcción de la Torre de Babel, el proyecto de ellos. Ahora nosotros tenemos proyectos aquí. El primer proyecto no es el templo. El primer proyecto es nuestra vida espiritual, nuestra alma, ser edificado como una casa viva, como un edificio vivo, dice Pablo. Eso es lo que Dios dice. Nada los hará desistir, aún ellos, queridos hermanos. Esta es la visión divina cuando una iglesia unida, queridos hermanos, o la unidad posee una fuerza increíble. La unidad posee una fuerza increíble, hermanos. Y ahora es cuando nosotros vemos que nada es imposible cuando un pueblo se une. Si ves a tu hermano fallar y te metes en ayuno y en oración con otros hermanos, ¿tú crees que Dios no va a obrar a favor de esa vida? Si Dios lo ha llamado, pero si te unes para orar y ayunar, pero si te unes para tenderle la camita, seguro que te lo terminas. Así como, mire hermanos, si a veces nosotros, yo recuerdo, yo no era buena gente y por eso estoy aquí, porque Dios me rescató, porque Dios vino para los malos. Sí, así dice la Biblia. Y yo estoy aquí no por bueno, usted no se la crea. Pero gracias a la misericordia de Dios me transformó, me rescató y sigue trabajando en mi vida. Por si usted me quiere ver perfecto, yo lo voy a seccionar. Porque Dios sigue trabajando en mi vida. Pero mire, yo era muy malo. A veces yo nací en el campo y de repente, hermanos, usted sabe que uno a veces para ir a ver los bueyes, las vacas y todo eso, uno se va por los potreros, ¿no? Y en los potreros hay unas matas que le llaman de escoba. Y hay una vererita ahí, que ahí uno va haciendo zigzag. Pues miren lo que hacía Ismael. Amarraba una mata de este lado y la otra junta y que se escondiera ahí para cuando alguien pasara. Para que vea hasta dónde soy de bueno. Ya Dios me perdonó. Eso está claro. Y muchos hacemos eso, hermano. Sabemos que otro viene medio totoleco de que el diablo le ha pegado una buena porreada por allá y nosotros le amarramos la escobita para que ¡pum! Se vaya. Y Dios dice: qué bonito, qué espiritual eres, mi hijo. Me encanta que ayunas 2 veces a la semana y que oras 4 horas al día. Me encanta eso, porque eres bueno para amarrar escobita para que el otro, boom, se vaya. Y Dios dice: yo quiero que sean uno. ¿Usted me entiende? Yo quiero que sean uno. La unidad. Esta es la visión divina, queridos hermanos, de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Dios deseó destruir a los enemigos de Israel, ¿sabe qué es lo que hizo? En algunas ocasiones dividió al ejército enemigo. Por ejemplo, el caso de Gedeón.
Cuando Gedeón iba a pelear y le puso el sueño, y de repente en el sueño dice: yo veía a los madianitas que corrían uno de un lado al otro, y le dice: esta es la espada de Gedeón, dijeron unos. Y Dios lo que hizo fue los confundió, y entre ellos mismos se mataron. Porque Dios sabe, hermano, que si se divide ahí ese ejército, la victoria. Y el pueblo de Dios no tuvo que pelear en ocasiones. Entonces, nosotros vemos que a menudo Israel no tuvo que pelear. Siempre que comienzan, oiga bien, siempre que comienzan los enfrentamientos dentro de una congregación, esta se debilita. Se debilita. Y hermanos, nosotros, por lo menos todos ustedes que han estado desde antes que yo llegara, deben de estar bien agradecidos con Dios de que Dios ha dado crecimiento a esta obra. Aquí se reúne aproximadamente 500 personas, hermano. Pero ahora el trabajo es de los predicadores. ¿Qué van a hacer con ese poco de gente? ¿Para qué Dios te ha llamado? Sencilla y simple y llanamente, Dios lo ha llamado para que edifique la iglesia del Señor. Y aquí dice: siempre que se comienzan esos enfrentamientos, se debilita. Y a menos que avance unida, nada podrá hacer para bien si no camina unida. Nada. Siempre va a ser mal. Piense en lo que puede lograr el pueblo de Dios trabajando unido y bajo sus bendiciones, siempre de acuerdo con las leyes divinas. Como le mencioné, hay cosas no son negociables. Las doctrinas. Hay 4 cosas que se le llaman las doctrinas cardinales. Y es que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y que Cristo regresa. Cuando una iglesia tiene esas 4 doctrinas, es una iglesia, hermano, que está bastante bien, porque cree que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo. Porque cree que el Espíritu Santo bautiza, porque cree también de que Cristo sana, y porque cree que ese Cristo que sana, que bautiza y que salva, regresa también. Yo creo que Cristo va a venir un día, no sé cuándo, pero estoy consciente que Él viene pronto. Y que mi tarea y su tarea es estar siempre pendientes y preparados por si hoy, esta tarde, llegara a Él esta noche, pues nosotros nos vamos con Él. Esa es mi esperanza. Y esa es tu esperanza también, por lo menos hasta donde yo creo. Mire lo que dice 1 Corintios 1:10. ¿Qué dice? Que en la Torre de Babel todos tenían un mismo lenguaje, hablaban una misma cosa, lo mismo, el mismo idioma. 1 Corintios 1:10, ¿qué dice? Os ruego pues, Pablo ahí hablando a la iglesia, mire, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué dice? Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Mire ahí, mire ahí, mire ahí. Dice una misma cosa, y que no hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿cómo dice? Perfectamente unidos en una misma y en un mismo parecer. En una misma mente. Que habléis todos una misma. ¿Y qué es lo que deberíamos de hablar nosotros los cristianos? Aquí está lo que usted debe de hablar. Estúdiela para que pueda hablar de esto, hermano. Que habléis todos una misma cosa. Usted sabe qué es lo que deberíamos de hacer nosotros: pedirle perdón a Dios y decirle: perdóname porque primero me salvaste, pero me he ido por el camino equivocado, creyendo mis propias cosas.
sin antes irme a dar cuenta qué es lo que tú me has dejado para que yo estudie, para que yo me nutra. Pablo le dijo a Timoteo, si estudias, si lee, si esto hiciere, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de verdad. No vas a venir a poner a tus hijos de ejemplo, porque eso es tan efímero, hermano. Tus hijos hoy son buenos y ya a los 17 es todo lo contrario. Ya. O es como cuando uno está soltero y le tira a todos los casados, hermano. Y ya cuando se casa, aquí yo mando. Yo por eso le pido al Señor que me ayude a estudiar la palabra, para que no, siempre se me salen mis locuras, usted perdóneme, pero le digo, Señor, que no se me salgan mucho, porque sí, hermano, sí, no vaya a ser. Cuando uno está soltero, yo soy macho y aquí los hombres mandan y que no, que, y ya cuando se casa, no, que es mentira eso. Es mentira, hermano. Mejor calladito. Yo por eso no hablo mucho de eso. No va a ser que cuando me case me llegue la prueba y le diga, mira, hoy sí me llegó la prueba total. Amén. Sí, hermano, si Salomón, el hombre más sabio del mundo, dijo, ahí caen los fuertes, es porque hay que tener las antenas bien paradas. No he visto algo más amargo, dijo él. Si usted lee, usted sabe dónde está eso. Si no, pues ahí lo busca en su casa. ¿Qué dice? En una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Hablamos lo mismo? ¿Tenemos la misma fe? ¿Las mismas doctrinas? ¿Estamos o qué hacemos? Unidos en una misma mente y un mismo parecer. Uno predica la fe, el otro el amor. Otro habla en lengua, otro presume de virtud, dice. Y el mundo muere sin ver la luz. Así. El que habla en lenguas dice, ese no es salvo porque ese no habla en lenguas. Y el que no habla lenguas, al que habla lenguas dice, no, ese está loco. Eso ya no existe en el Nuevo Testamento. Y así está la iglesia. Y Dios quiere que nosotros seamos una iglesia madura. Porque cada día se van añadiendo más y más y más. Y va a ir creciendo. Pero todos tenemos que llegar a ser una misma en unidad. En eso. Y luego dice acá, miren las preocupaciones de Pablo al ver las divisiones en la iglesia. Este problema no es desde hoy, no se vaya a ir impresionado a saber, ¿por qué el hermano predicó eso? No, porque ahí está desde hace 2000 años. No vaya a ir pecando ya diciendo, algo se está moviendo, porque hay gente que es alcanzativa, hermano. ¿Será que se están dividiendo? No, solo estoy explicando los pasajes, hermano. Dice 1 Corintios ahí 1:10, que ahí estábamos ya, pero vamos a seguir leyéndolo. El 11, mire, ¿qué dice el 11? Si lo puede subir, hermanita, gracias. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloes. Siempre van a ver ahí Cloes, ¿no? Que les gusta informar. Que hay entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas. Y luego, ¿qué dice? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿cómo dice? Yo soy de Pablo, dijo uno. Y yo de Apolo. Y yo de Cefa. Y otros salieron más espirituales. Pues yo de ninguno de los tres. Yo soy de Cristo, dijo. Entonces, dice, y aquí Pablo está preocupado por la falta o la ausencia de unidad entre ellos. Porque la iglesia estaba quebrada en 4 ya. La iglesia de Corinto, hermano.
estaba quebrada en cuatro por los predicadores. Mire, hay gente que se fija tanto en los predicadores. Si aquí ninguno es nada, hermano. Que alguno le transmite la palabra tal vez más fluido que otro, pues esa es cuestión de un llamado de Dios o también de sometimiento a la lectura y al estudio de la palabra. Es simple y sencillo. Pero usted y yo no somos nada. ¿Qué éramos? Llaga podrida, éramos. Y si usted cree ser algo, déjeme decirle que la Biblia dice que su justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia. O sea, aquí todos estamos en el mismo vagón. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. Y Pablo formula una pregunta rapidito. ¿Y cuál es? ¿Acaso está dividido Cristo? Le dice. Súbalo por favor, hermanita. Dice, fue crucificado Pablo. Mira para dónde los va llevando. Al sacrificio de Cristo, el cual nos generó el perdón. Dice, ¿acaso fue dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Si esa es una restregada que le va pegando, así como cuando allá en nuestro país se lavaba la cacerola, ¿no? Con mascón de alambre, para que le saliera todo el tile y todo eso sucio. Así es como los agarra Pablo. Y ese es Pablo, no me eche la culpa a mí. Y Pablo le cierra eso diciendo, doy gracias a Dios que a nadie, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno, a Crispo y a Gayo, gracias. Y el 15 dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, para que ninguno ande. Usted y yo tenemos que ser muy maduros, hermano. Porque usted puede decir, no, a mí me gusta cómo predica el pastor. No, a mí me gusta cómo predica el hermano fulano, hermano Matute, por ejemplo. No, a mí me gusta cómo predica el hermano Ángel. No, a mí me gusta cómo predica hermano Juan allá. No. Y así la iglesia, como que si tienen su personaje favorito y todos apestamos, hermano. Perdón que lo metí ahí. O tal vez solo yo, pues. Sorry, hermano, perdónenme. Lo otro es que le pido perdón porque dije que todos apestamos, no por lo que está escrito. Yo no pido perdón por lo que está escrito ahí, hermano. Si usted predica y está pidiendo perdón, hermano, no, ¿por qué? Usted está seguro que es la palabra que Dios le dio, ¿no? Usted está seguro que está edificando a la iglesia. Usted está seguro que esa palabra viene del cielo. No tiene que hacerlo. ¿Por qué? No, eso es simple. Ahora, aquí dice que trata primero acerca de este problema, dándose cuenta de que muchos otros problemas surgen cuando hay desunión. Pablo está preocupado por esa falta de unidad, porque él sabe que la falta de unidad nos va a ir llevando a más problemas. A más problemas. Mire, hermano, hay iglesias que han estado bien bonitas. De repente sale alguien diciendo, no, allí ya no predican la verdad. Y pum, se lleva uno sus 15. No, ahí es que ahí ya no tienen la sana doctrina. Pum. Y se lleva otro. Y así cada quien. Y dice, no, nosotros somos de sana doctrina. ¿Desde cuándo sabe qué es doctrina? Para empezar, hay que saber qué es doctrina. Hay que saber qué es sana doctrina. Hay que saberlo. Ahora, nosotros vemos que si eso pasa, surgirán más problemas de eso. Y la iglesia, ¿usted sabe qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Así dice la palabra. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es incapaz de división sin que a la vez se destruya. Pablo tuvo este problema en el capítulo 15 de los Hechos. Dice que llegaron unos diciendo, no es que los cristianos gentiles se tienen que circuncidar y si no, no son salvos. Así dice la Biblia.
Y entonces Pablo y Bernabé dice que se pusieron bravos con ellos y empezaron a discutir fuerte, porque era punto céntrico, doctrinal. Estaba hablando del tema de la salvación. Y entonces le dice, no, eso no es así. Y entonces tocó que se fueran a una reunión fuerte, que allí se le llama el Concilio de Jerusalén. Y se fueron, hermanos, y hasta acordaron. Y de ahí dijeron, bueno, entonces que no se circunciden, porque eso es parte de la ley de Moisés. Es el antiguo pacto. Y la Biblia dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia fue dada por Jesucristo. Y entonces cuando Pablo empieza a predicar, llegaron unos judaizantes a querer destruir lo que le estaba haciendo. Y Pablo se puso listo, hermano. Y entonces después eso se da más adelante en los Gálatas también. Y por eso es que Pablo les dice, me he vuelto enemigo de vosotros por predicarles. Pero Pablo está hablando de la ley y la gracia. No usted diga que se han hecho enemigos de usted porque usted los ha maltratado. No, eso es totalmente diferente. No, hay que saber por qué se está diciendo eso. ¿Cuál era el problema que estaba ahí? Porque a usted y a mí, Dios no nos ha llamado a tener enemigos aquí. Aquí Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros. ¿Le encanta o no le encanta? Es su problema si no lo quiere así. Es más, la Biblia nos ha llamado a soportarnos. Y hay que ser honesto, algunos de ustedes cuesta soportarlo. Ya no se diga a mí. Insoportable este tipo. Pero a eso nos ha mandado el Señor. Amén, así me ama. Y tiene que amarme, hermano, si no le queda de otra. Si no tiene otra, hermano, no tengo otra de amarles y que me amen. Y en esto van a conocer que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Por lo menos dele la mano al que está a su lado y dígale, te voy a amar de aquí en adelante. Tal parece como los matrimonios, como que no quieren hacerlo. Sí, a soportarnos los unos a los otros. Y sí, cuesta soportarnos, ¿no? Por muchas cosas. Ay, ay, ay. Exacto, hermano. Esta iglesia se había dividido en 4 grupos, hermano. La de Corintios. Si usted vino hasta las 10 al culto, usted se puede levantar y irse, hermano. No se preocupe. Vigilia. Y entonces, y nosotros entendemos, si usted anda a prisa o ya le había dicho al Señor que solo hasta las 9, a las 10 iba a llegar, pues no nos vamos a sentir mal y lo amamos y lo soportamos también. Sí, porque se había dividido en 4 grupos. Detrás de 4 predicadores. Qué terrible, ¿no? Detrás de 4 predicadores, y Pablo los condena exclusivamente en el sentido de que les marca el punto. No es que lo está mandando al infierno, sino que les condena su inmadurez. Entonces aquí dice, señalando que él les hace ver que solo Cristo es el único que puede salvar. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Que aquí no es salvo por el pastor, por hermano Héctor, por hermano Matute, por hermano Carlos, por mi persona, por hermana Beatriz o por los otros hermanos que pasan. Nadie de nosotros ha salvado a nadie. Si ni nosotros mismos podíamos. Entonces, y Pablo les hace ver eso, que solo Cristo puede salvar. Que solo Cristo es digno de tener discípulos. Yo soy discípulo de fulano, dicen algunos. Usted no es discípulo de nadie, usted es discípulo de Cristo si es cristiano. Así que ustedes no le anden diciendo a los hermanitos, ahí va el discípulo de Ismael, porque yo no tengo discípulos. Gente inmadura, hermanos, que no, son niños espirituales. Algunos dicen, ahí va el discípulo de Ismael, dice, porque los hermanos se han metido a un año de clase ahí. Yo no soy, Cristo es el único digno que tiene discípulos.
de tener discípulos. Usted y yo lo único que tenemos que tener es rodillas para doblarle y pedirle misericordia a Dios. Que tenga misericordia. Condena esa situación y les hace ver que solo Cristo es digno de tener discípulos y que los creyentes deben identificarse con Cristo, no con hombres. Los cristianos, la iglesia tiene que identificarse con Cristo y no con hombres. Porque ¿sabe qué, hermanos? Aquí nosotros nos damos cuenta que los hombres fallan. Yo he vivido toda mi vida en la iglesia, hermano. Y no perfecto, para que usted no se vaya a hacer esa idea. Pero he visto tremendos hombres, hermanos, tremendos hombres. Y que hay hermanos que pasaban a la par de ellos y decían, es que hasta cuando se pasa se siente una gran presencia. Y no sabían que el tipo está con 2 mujeres. De repente salían diciendo, no, el matrimonio primero, ese no fue registrado en la alcaldía, si es que este no es válido. Pum, agarro a la secretaria. Y después dice, no, tampoco me lo registraron allá en la alcaldía. Ah, pues ese no vale. Pum, agarraba a la otra. Y así. Y predican del adulterio y fornicación como se la venden bien bonita, hermano. Y entonces digo yo, wow, digo, pero son terribles para predicar, digo. Es terrible. Que lo agarran a usted y lo agarran como de aquí, y lo sacuden y bla, bla, bla. My goodness, digo yo. Y uno dice, ¿en serio? Ay, como las redes sociales se prestan para todo ahora, ¿no? Ahí salió una muchachita un día diciendo que esas que se pintan, esas que usan pantalones. Y de repente digo yo, pero si esta es la que le quitó el esposo a la fulana, digo yo. ¿Y cómo se atreve a estar diciendo semejante locura, tío? Entonces, hay que ubicarse, hermano. Hay que ubicarse en esto. Por eso es que solo Cristo es digno de tener discípulos, no los hombres. Porque los hombres fallan y los decepcionan a uno. Y un mediocre hasta caído va a terminar ahí en el mundo. Porque se fue fulano al mundo, yo también me voy. ¿Cómo que si a él estaba siguiendo? O como que si él lo salvó. Aquí se viene a seguir a Cristo. Aquí se viene a buscar el perdón, la gracia, la misericordia de Cristo Jesús. No de nadie, hermano. El problema de los corintios es que carecían de sabiduría. De sabiduría, ese era el problema de los corintios. Ella era la razón fundamental de que estuviesen divididos y experimentando otros problemas. Y Pablo toca los ministerios de estos 4 hombres. Mire que Pablo era serio. Dice, ok, ya le voy a empezar a hablar de Apolo, de Cefa, de mí y de Cristo. Ya saben que eso es el deleite de Pablo, hablar de Cristo. Todo lo he dejado por basura para conocer únicamente, dijo, a Cristo. Así. Era el deleite de él. Y le da la razón a ellos que es porque no tienen sabiduría. Les toca los ministerios a esos hombres. Y a esos hombres a los cuales los corintios estaban o se habían ido detrás de ellos. Se habían ido detrás de ellos. ¿Detrás de quién saldría usted ahora? Ya, hermano. Hay iglesias así, tan niñas. Que no, el fulano que ya que me gustaba como predicaba, ya no va. Así que, ¿y a dónde está? Allá. Ah, pues yo allá voy también. Siente. Sin fundamento. Aquí entonces dice, empleándose aquí. Lo que Pablo quería es que los corintios fueran sabios. Eso era lo que quería, que fueran sabios. Que fueran sabios. Y que comprendieran acerca de los que predicaban en medio de ellos. Empleándose a sí mismo y a Apolos como ejemplo. Mire en el capítulo 3. Vamos a leer capítulo 3 de ahí, de esta misma carta de Corintios, de 1 Corintios 3. Dice, mire, en el 1, mire qué bonito. Yo me encanta cómo los agarra. Con qué amor, ¿no? Me encanta cómo los agarra Pablo ahí. Y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego le dice en el 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y él marca bien y dice, ni soy capaces todavía, porque aún son bien espirituales, les dice, ¿no? Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y les pregunta, ¿no soy carnales? Y andáis como hombres. ¿Y qué dice más arriba el 4? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, yo de Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, oh no, yo soy de Apolo. Y les dice otra vez más la pregunta, ¿no soy carnales? Le dice. Y ahí les dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Y ahí les da el detalle. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Y qué dice más arriba? En el 6, yo planté, le dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, cuando sea el tribunal de Cristo. No, ese juicio no es para recibir castigos de condenación, es para recibir lo que usted y yo hayamos hecho aquí. Pero les dice Pablo, ¿acaso no soy carnal? La realidad, les quiere decir, es que todos los creyentes son siervos de Dios y por lo tanto son responsables delante de Él. Como les digo, yo soy responsable, por lo menos en el tiempo de ahí, yo soy responsable en esto. De cuánto yo le pedí al Señor y me preparé. Y eso no quiere decir que me traiga gloria a mí, ni a ninguno de los que pasan, porque todos somos servidores. Y esa palabra quiere decir esclavo. Somos esclavos del Señor. Eso es todo, hermano. Pero ¿verdad que a nadie le gusta ser esclavo? A nadie le gusta ser esclavo. Pero eso es lo que somos. Somos siervos de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, no tenemos que gloriarnos en nosotros mismos. Esto nos lleva al tema siguiente de lo que es la evaluación. Pablo le dice en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo le dice en el capítulo 2 a los filipenses también, o habla de este tema, de lo que es la unidad, y también trata el problema de la falta de unidad que estaba amenazando a algunos de los cristianos ahí en Filipo. En el 2:5, ¿qué es lo que le dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué fue lo que hubo? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, como casi que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Así es que nosotros, queridos hermanos, debemos de entender eso, que la unidad es importante en la obra del Señor, en la iglesia. Las divisiones destruyen, pero nosotros debemos de ser fomentadores de esto. Esto es lo que debemos de ser, fomentadores de la unidad. Te preguntas después de las prédicas que damos, ¿se edificó la gente? Ustedes se hacen esa pregunta, por lo menos los que predican. Yo me la hago. Yo me la hago. ¿Se edificó? ¿Se edificó? ¿Fui edificado? Eso es lo que debemos de hacer. El hecho que era que había algunos de ellos que tenían rencillas, discusiones, y se habían producido divisiones dentro del cuerpo de la iglesia, cosa que pasa en cualquier iglesia también. Usted que no le sorprenda eso,
Porque eso pasa. Eso pasó en los Corintios, en los Gálatas, en los Filipenses. Eso pasó en todos. Porque las personas también se ofenden por muchas cosas. Tal vez alguno aquí esté ofendido por la forma como le grito, por la forma como muevo las manos. Por cualquier cosa se puede ofender uno. Pero eso no puede quebrar lo que es la unidad que tenemos en Cristo. Eso es. Las personas se enfadan unas a otras, se molestan por ciertas cosas, hermano, por actitudes que tenemos o por hasta el tono de voz que muchas veces se maneja. Tienden a crearse grupitos, divisiones que son siempre destructivas para la vida y la efectividad de la iglesia. No, yo no me junto con fulano porque no. Yo no me puedo juntar con el otro porque este es carnal y yo soy espiritual. Yo no me puedo juntar con aquel porque aquel sí toca bien la guitarra y yo para nada. Yo no me puedo juntar con el otro porque aquel, no, ese anda bien perdido. Y así, y eso va desquebrajando la iglesia en pedazos. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que Pablo les hace ver que Cristo es nuestro ejemplo en cuanto a resolver cualquier situación. Cristo es nuestro ejemplo. Aquí, en el 4:1 de Efesios, mire lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. 4:1. Yo pues preso en el Señor, le dice, por la causa, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y luego, ¿cómo le dice en el 2? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, hermano, los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Luego, ¿qué dice? Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, en el cielo no hay divisiones. Y los que realmente no pueden tolerarse entre ellos mismos no entran ahí arriba. Porque ahí dice, mire, guardando el vínculo de la paz. Sí, los que se odian no van allá arriba, hermano. Ahora también la Biblia nos manda a que nosotros debemos de ser amables. Si algo, yo les he dicho a los hermanos en las clases, si algo va a caracterizar a nosotros los cristianos es que somos amables. Y eso se repite en las cartas, hermano. Como Pablo repite esa palabra, amable. Algunos cristianos como que los bautizaron en limón, hermanos. No le dan la mano a alguien, no saludan. Y digo yo, pero ¿qué Dios agente? ¿Qué Dios ¿ah? Yo les he dicho a los hermanos, los que sirven, les digo, ustedes tienen que estar hasta con una sonrisa cuando reciben a los hermanitos ahí. Diciendo, hermano, bienvenido, le amamos en el Señor, siéntese, ahí le tengo una banquita y ya nos vamos a gozar. Pero hay quienes no, hermano. Ahí como, yo no sé ni por qué están ahí. Eso tampoco me compete a mí meter que lo saquen, ¿no? Porque ahí está a quien Dios ha puesto. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿qué dice Pablo ahí? Un cuerpo, un espíritu. Como fuiste también llamado a una misma esperanza. ¿Qué dice en el 5? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo el cual es sobre todos y por todos y en todo. Más claro ya no está, ¿verdad? Si ya no se entiende, no sé ni a dónde mandarlo. Porque no conozco ningún lugar. La unidad, hermanos, ya cierro con esto para que se alegre. Pero la unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia. ¿Ustedes creen eso? La unidad es indispensable
para el crecimiento de la iglesia. La unidad es sin duda alguna uno de los elementos más cruciales para la salud espiritual de toda iglesia, para la salud de todo cristiano y para el desempeño de un ministerio, aún hasta para la vendimia que se hace. Si no hay unidad, hermano, no se puede trabajar bien aunque sea haciendo pupusa. Ahí se pasa peleando. Ya no se diga en la célula. No, que él no, ese no sirve para cantar y no sé por qué lo ponen. Y aquel que tampoco sirve para orar. Pero para el desempeño de la iglesia, queridos hermanos, es necesario la unidad. En todo el Nuevo Testamento encontramos un énfasis evidente en la responsabilidad que tenemos de promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo y evitar a toda costa aquello que pueda romper y quebrar lo que es la unidad. Evitarlo a toda costa, lo que rompe eso. Hermanos, usted lo ha visto bien claro. Nosotros vivimos en un mundo profundamente dividido. Donald Trump quería construir el muro para mandarlos para atrás y que no nos pudiéramos venir, porque él quiere dividir a la... Todo eso es una división, hermano. Aquí, si tú eres hispano y color así como la que tenemos nosotros, y hay color blanco allá, ya te quieren ver de menos. Y nosotros, si vemos un morenito, ¿cómo usted se porta con ellos? Y dicen, y usted ya sabe, tenía que ser, dicen, esa es una división que hemos creado. El mundo ha creado eso, hermano. Los hombres se han encargado de levantar muros, barreras que separan unos de los otros, barreras sociales, barreras económicas, barreras sociales, barreras académicas, barreras de todo. No, yo no me puedo juntar con aquel porque aquel apenas ni sabe leer ni escribir. Ese y yo me gradué de la Universidad de Maryland. Yo me gradué de allá de la otra Universidad de Los Ángeles o qué sé yo de dónde. Pero así, y no nos podemos juntar con ellos. Y aquí dice, el Señor dice, todos son uno. Todos son uno. Así es que la unidad es lo que debería de marcar la diferencia en la iglesia de Cristo. Eso es todo, la unidad. Ya que Él, sin importar, miren hermano, sin importar la raza, el Señor vino a hacernos uno. ¿Cuándo pensó usted que iba a estar sentado a la par de un hondureño? ¿Cuándo pensó que iba a estar a la par de un guatemalteco? O de un salvadoreño, o de un mexicano, o de un puertorriqueño, dominicano. ¿Cuándo pensó? Pero el amor de Dios quebró esa barrera, hermano, y nos vino a hacer uno. De otra nación, pero somos uno en Cristo. Como me dijo un hermano, ¿cómo está, brother? Me dijo. Y yo le dije, ¿sos cristiano? Sí, claro. Ok, somos hermanos, hijos de un mismo padre, aunque de diferente madre, me dijo. Y yo dije, ¿cómo así? Le dije, explícamelo. No, porque tu padre es Dios, me dijo. Amén, le dije. El mío también. Ok, está claro ya, pero lo primero ya me quedé un poquito así. Digo, de eso está feo así. Pero Cristo, sin importar la raza, la nacionalidad, el color de la piel, todo eso nos reconcilió con el Padre y nos reconcilió entre nosotros mismos. Por lo menos eso creo, que ustedes se aman. Yo te amo a ti. Si tú no me amas, pues es tu problema. Pero por lo menos de mí, hacia aquí, hacia allá, sí. Yo te amo, hermano, tal cual eres. No porque ores, porque ayunes, porque lees o porque hagas lo que hagas. No, porque Dios me ha mandado a que nos amemos. Nos uno. Así es que no podemos ser cristianos raros, que no podemos darnos ni la mano tan siquiera, hermano. Que pasa caminando y como que si un palo vio. Está bien porque pasa bien ocupado, así como el pastor que a veces tiene que correr para allá y a veces, pues, eso se entiende. Pero algunos pasan y como que si un palo miraron, hermano.
Yo me dan ganas de decirle así. Wake up, buddy. Hermana, please, despierte, salúdele. Pero a nosotros se nos van las cabras. A veces, hermano, a veces no actuamos y decimos, eso es raro. Si usted es uno de esos, o yo soy uno de esos, debo de grabarme en mi mente que necesito aprender de la palabra de Dios. Punto. Necesito aprender. Necesita someterse a un estudio disciplinado, responsable, por lo menos de 1 año. Por lo menos. Todos ustedes. Y yo también. Por lo menos. Y conocer la palabra de Dios. Esa no es regla, obviamente, no lo vaya a llevar. Ve, ahora el hermano Ismael salió con otra locura más. De aquí 1 año tengo que... No, eso es solo un decir mío. ¿Ok? Pero, si usted quiere empezar, sería una buena bendición que va a enriquecerse. No lo quise decir porque eso es compromiso. Aquí vemos que si se somete uno a un estudio, va a tener un cambio increíble y para bien. Hermano, si alguien te mete a leer la Biblia, no está poseído por el diablo, no te confundas. ¿Cómo va a ser obra del diablo que te quieran hacer leer la Biblia? Que te quieran hacer que aprendas. Eso no. Sí, hermano, exacto. El hermano dice que el diablo sabe Biblia y es cierto, y a nosotros pena nos debería dar. Que mejor el diablo se la sabe y no los hijos de Dios. Nosotros deberíamos de sentir pena y decir, Satanás se la sabe la Biblia y yo que soy hijo de Dios no me sé. No, pues no, me voy a poner las pilas a aprender de la palabra de Dios. Ahora sí entiende. Ahora dice que si estudiamos vamos a tener un corazón humilde, un deseo de ser mejor y reflejar a Cristo. Y eso obviamente se va a reflejar con su hermano, pues en todo caso Él es el prójimo. Y dice Cristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se va a reflejar ahí. Hermanos queridos, no destruyamos lo que Cristo ha empezado a hacer en la gente. No destruyas lo que Dios no te ha mandado a destruir gente. Dios te ha mandado a edificar. Él mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Así que no destruyamos lo que Dios ha empezado. Filipenses 1:6, que no dijo que iba a terminar, hermano, de decir. Filipenses 1:6, no, y se van a ir con Biblia ustedes. Dice, estoy convencido, estando persuadido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que eso es lo que dijo el apóstol, y yo se los repito, que yo estoy persuadido que Dios sigue trabajando en usted y en mí, y que un día usted se va a ver bien, porque Dios está trabajando y estamos en las manos del alfarero, hermanos. Cristo dijo que estaba orando para que fueran uno, porque Él quería ver a una iglesia unida, no destruida, que nos critican allá afuera. Si el mundo no nos quiere, ya eso es suficiente, hermano. Por lo menos querrámonos nosotros mismos. Pues si el mundo no nos quiere a nosotros sí debemos de querer a usted, a mí, a todos. Ya el mundo ya nos aborrece. ¿Por qué nos vamos a aborrecer nosotros? Es mejor pedirle al Señor amor, paz y vivir para Dios. Si vives para Dios, eso quiere decir que vives en santidad. Y sin paz y sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Pero si vives para Dios, estás viviendo ahí. Perfección se va a dar hasta que suene la trompeta. Esto mortal se hace inmortal. Esto corrupto se viste de incorrupción. Y luego el Señor nos da un cuerpo glorificado. Y seremos, como dijo el apóstol Juan, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos
tal como Él es, porque le veremos tal cual es. Esa es mi esperanza, que esto que se desvanece un día quedará aquí, pero Él nos tiene un cuerpo bonito. Él nos va a bendecir. Vamos a ponernos en pie. Si usted se conoce cómo está, usted sabe perfectamente. Yo no conozco su vida, pero usted le puede decir al Señor: Señor, aquí estoy. Necesito que me ayudes a vivir en ese vínculo de unidad. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que tú, oh Dios mío, nos has traído. Son temas, Señor amado, que muchas veces no los tocamos, Dios mío, pero que hoy esta hora tú has puesto, que podamos ser confrontados, edificados, consolados. Tú lo sabes mejor, pero que hoy podemos, Señor amado, disfrutar de esta comunión entre hermanos. Cuando éramos enemigos tuyos, tú nos reconciliaste, Señor, y nos diste, oh Dios mío, esa oportunidad de ser parte de tu cuerpo, que es la iglesia. Te agradecemos porque tú, oh Dios mío, a pesar de nuestros errores, nuestras faltas, todo, Señor amado, lo has hecho perfecto en su tiempo y nos trajiste al redil. Ayúdanos, Señor amado, a ser uno, Señor. A ser uno, Señor, como tú eres uno con el Padre. Y así como tú oraste, Señor, que nosotros pudiéramos ser uno. Eso es lo que necesitamos, Señor. La iglesia, Padre, a nivel mundial. Oh Dios mío, muchas iglesias ahorita están a punto de quebrarse, Señor. Pero te pedimos que tu Espíritu llegue ahí, Señor. Y llegue, oh Dios, poniendo ese deseo y ese entendimiento en la palabra, Señor, de que tú a unidad nos has llamado. Para permanecer en unidad, Señor. Señor, haz mi carácter, dile, más como el tuyo. Hay cosas que yo no entiendo, Señor amado. Porque hay cosas que yo no entiendo realmente, Dios. Pero ayúdame a soportar a los hermanos, Señor. Ayúdame a amarlos, Señor. Ayuda a ellos también, que Señor, que así como mi persona es, Señor, que puedan también ellos entender que somos piezas en tus manos, Señor, que tú las estás trabajando. Padre, ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia, danos entendimiento en tu palabra. Ayúdanos a ser personas comprometidas con tu palabra, Señor, para aprender y saber cómo tú quieres que las cosas se traten, Señor. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, haz mi carácter. Cámbiame, transfórmame. Ayúdame a ser edificador. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh sí, Señor, te necesitamos. Gloria a Dios. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos. Bendito el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos. Cierre sus ojos y abrimos nuestro corazón. Dígale, Señor, gracias porque